Me desperté extrañando a alguien que técnicamente seguía siendo yo. Y esa fue la primera señal de que el día lo iba a cambiar todo. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese silencio que te aprieta los oídos hasta que notas tu propia respiración. Por un momento, me quedé allí tumbado mirando al techo, contando las grietas diminutas que había memorizado durante años de ser el hermano confiable, el sencillo, el papel que nadie jamás cuestionaba. Entonces, los recuerdos volvieron de golpe. La voz temblorosa de mi madre la noche anterior. Su forma de evitar mirarme a los ojos, la frase que destrozó por completo mi comprensión de mi familia. Tu hermano no se fue, había dicho. Por fin llegó. Recuerdo asentir porque asentir siempre había sido mi especialidad. Asentía ante expectativas, ante chistes que no surtían efecto, ante futuros que me habían elegido antes de siquiera hablar. Pero después de que se acostara, después de que apagaran las luces y la lluvia empezara a golpear las ventanas como si quisiera entrar, me quedé allí sentado, asintiendo la nada, sintiendo que el suelo bajo mi identidad se había desmoronado silenciosamente. Su maleta seguía en mi habitación. Eso solo me pareció lo suficientemente simbólico como para oprimirme el pecho. Había empacado con prisa, pero con intención, ropa doblada, no rellena, cada pieza colocada como si importara. Me dije que la movería más tarde. Me dije muchas cosas esa noche. En cambio, me arrodillé a su lado. Como uno se arrodilla junto a algo frágil y mira fijamente como si fuera a empezar a explicarse. No reconocí casi nada de lo que había dentro. No porque fuera extraño, sino porque me resultaba extrañamente familiar, de una forma que nunca me había permitido examinar. Colores que siempre había admirado desde lejos. Telas que había visto de reojo en las tiendas y que había apartado rápidamente. Levanté una prenda lentamente, casi esperando que la culpa me golpeara, casi esperando que la habitación me rechazara de plano. No pasó nada. La casa no crujió. Las paredes no susurraron. El mundo seguía su curso, y de alguna manera eso me asustó aún más. Me senté en el borde de la cama, con la maleta abierta a mis pies como una carta sin respuesta. Mi reflejo en el espejo me llamó la atención. No dramáticamente, no cinematográficamente, solo lo suficiente como para detenerme. Tenía el mismo aspecto de siempre. Ojos cansados, mandíbula familiar, el rostro que todos asociaban con el nombre de mi hermano. Y, sin embargo, algo en la forma en que sostenía esa prenda parecía una silenciosa traición a esa imagen, o tal vez una confesión que había estado esperando. El sueño, cuando llegó, fue inquieto. Los sueños se fundían con los recuerdos, y estos se transformaban en formas que no encajaban del todo. Soñé que estaba tras un cristal, observándome desde fuera mientras alguien me ajustaba la postura con suavidad, suavizaba mi expresión, me llamaba por un nombre que se sentía como agua tibia vertida sobre manos frías. Desperté antes del amanecer con el corazón acelerado, el sueño aferrándose a mí como una segunda piel. La luz de la mañana nunca ha sido sutil, y ese día se sintió casi acusadora. La luz del sol inundaba la habitación, iluminando la maleta como si fuera el objeto más importante de mi vida. Me incorporé lentamente, con el instinto diciéndome que la cerrara, que volviera a la negación. En cambio, me puse de pie. Sentía las piernas temblorosas, no precisamente por miedo, sino por una anticipación que aún no me permitía sentir. La casa estaba vacía. Sin comentarios, sin juicios, solo yo y el espejo. Me dije a mí misma que no estaba pasando la raya. Me dije que esto era investigación, empatía, una forma de comprender al hermano que había perdido de la noche a la mañana. Esa mentira duró exactamente lo que tardó la tela en deslizarse sobre mi piel. La sensación me sobresaltó, no porque fuera impactante, sino porque no lo era. Se sintió tan natural que me hizo un nudo en la garganta. Mis manos se movían torpemente al principio, inseguras, como si estuvieran aprendiendo una versión de mí que nunca les habían permitido practicar. Cuando finalmente levanté la vista, miré de verdad. Se me cortó la respiración. El espejo aún no mostraba una transformación, al menos no de forma drástica. Lo que mostraba era vulnerabilidad. Alguien que se erguía sin saber por qué. Alguien cuya mirada parecía más dulce, más alerta, como si finalmente la usaran para la honestidad en lugar de la defensa. Entonces llegó el dolor, intenso e inesperado. Dolor por mi hermano, por la certeza de ser él, por la seguridad de una etiqueta que nunca había encajado del todo, pero que al menos me había resultado familiar. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me quedé allí, dejando que la sensación existiera, compartiendo espacio con algo más que crecía silenciosamente bajo ella. Alivio.
Esa comprensión me asustó más que cualquier otra cosa. El día transcurrió sin preguntarme si estaba lista. Los mensajes vibraban en mi teléfono, voces de una vida que aún creía conocerme, pero las dejé pasar sin respuesta. El tiempo transcurrió de forma extraña, alargándose y plegándose sobre sí mismo a medida que me volvía más consciente de cómo me movía, de cómo sostenía los hombros, de cómo el espejo ya no se sentía como un enemigo. Para cuando llegó la noche y la habitación brilló dorada con el sol poniente, comprendí una verdad innegable. Ya no llevaba su ropa. Me llevaba a mí, a la luz. No sabía qué significaba esto para mi familia, mi nombre ni para el hermano que todos creían haber perdido. Solo sabía que de la noche a la mañana, sin ceremonia ni permiso, había entrado en una versión de mí mismo que se negaba a desaparecer cuando cambiaba la luz. Y en el fondo, me aterraba lo mucho que no quería que lo hiciera. Pensé que lo más difícil sería quitarme la ropa, pero la verdad se reveló silenciosamente. Lo más difícil fue darme cuenta de que no quería. El primer sonido que rompió la noche fue la llamada a la oración que se filtraba por la ventana abierta, distante y constante, anclando el mundo en rutinas que habían existido mucho antes de mi confusión y que continuarían mucho después. Me quedé allí escuchando, con las manos a los costados, sintiéndome como si estuviera en equilibrio entre dos versiones de mí misma, ninguna dispuesta a soltarse del todo. El espejo reflejaba a alguien absorto en sus pensamientos, con la mirada buscando un permiso que no llegaba. Finalmente me cambié, despacio, con cuidado, doblando la ropa como ella, imitando su respeto por ella. Esperaba que la culpa me inundara al regresar mi reflejo familiar. Pero no fue así. Lo que llegó fue un extraño vacío, como una habitación después de que se van los invitados, aún cálida por la conversación. Esa noche me quedé despierta mirando el techo de nuevo. Pero las grietas ahora se veían diferentes, como si pertenecieran a una casa de la que algún día podría mudarme. El sueño me llegó tarde, y cuando lo hizo, fue profundo y pesado. Soñé con manos trenzando cabellos que aún no habían llegado a su fin, con voces que me llamaban y con dudas antes de elegir un nombre. Soñé con caminar por una calle llena de gente donde nadie me miraba, donde mis pasos se sentían más ligeros, más decididos, como si finalmente supiera a dónde iba. Al despertar, mi corazón latía aceleradamente. No por miedo, sino por la decepción de que el sueño hubiera terminado. Los días tienen una forma de poner a prueba nuevas verdades. La mañana llegó con la responsabilidad aferrándose como polvo. Mi teléfono se llenó de mensajes. Amigos preguntando por mi hermano, compañeros de trabajo preguntando si llegaría tarde, familiares ofreciendo condolencias que no acababan de llegar. Les respondí con cuidado, eligiendo palabras neutrales, manteniéndome dentro de lo que creían que era. Cada mensaje era como volver a ponerme un disfraz que había usado toda mi vida sin darme cuenta de que era opcional. La maleta se quedó en mi habitación. Me dije a mí misma que era temporal, que simplemente no había encontrado el momento adecuado para moverla. En realidad, había empezado a darle vueltas, abriéndolo de noche como algunos abren álbumes de fotos antiguos. Cada pieza tenía una gravedad silenciosa, atrayendo recuerdos y preguntas a la superficie. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Como ciertos colores me hacían sentir el pecho más ligero. Como las telas más suaves calmaban una inquietud que siempre había asumido como parte de mi ser. Una tarde, mientras la casa volvía a estar vacía, me paré frente al espejo con la maleta abierta a mis espaldas y sentí que tomaba una decisión sin palabras. Esta vez no hubo prisa, ni risa nerviosa. Mis movimientos fueron más firmes, casi reverentes. A medida que la ropa se acomodaba contra mi cuerpo, algo en mi postura cambió de forma natural, como el agua que encuentra su nivel. Observé mi reflejo con atención, no buscando belleza, sino reconocimiento. Y por primera vez lo sentí. No fue dramático. No me dejó sin aire. Fue un suave clic en el pecho, como el que se siente cuando una cerradura finalmente gira. Mi expresión parecía más tranquila, más deliberada. Mis ojos, siempre mis ojos, parecían más claros, como si ya no se prepararan para el impacto. Me acerqué al espejo, no por vanidad, sino por curiosidad, fijándome en detalles que nunca antes me había permitido ver. Fue entonces cuando el miedo regresó, agudo y lógico. ¿Y si esto no era temporal? ¿Y si no se trataba solo de comprenderla, sino de descubrir algo que había enterrado a propósito? La idea me estremeció porque tenía consecuencias. Las familias no se adaptan de la noche a la mañana. Las sociedades no se adaptan silenciosamente, y los hermanos no se transforman en algo más sin dejar rastro. Practiqué caminando por la habitación, luego por el pasillo,
luego por la sala, escuchando sonidos que pudieran indicar una interrupción. Cada paso era como un ensayo para una vida para la que aún no había hecho una audición. Al ver mi reflejo en la pantalla oscura del televisor, me detuve, sorprendida por lo natural que se sentía la silueta. No era perfecta, no estaba terminada, pero era yo, sin duda. Más tarde esa noche, mi madre me llamó. Su voz era suave, cautelosa, como si temiera tocar algo frágil. Me preguntó cómo estaba, si había comido, si dormía. Respondí con sinceridad, pero de forma selectiva. No le conté sobre la maleta que seguía en mi habitación ni cómo se me aceleraba el corazón cada vez que la abría. No le dije que la valentía de su hija me había encendido la mecha, pero sí dije algo más, algo pequeño y sincero. Creo que ahora la entiendo mejor. Hubo una pausa en la línea, llena de todo lo que no se dijo. Entonces exhaló suavemente, y en ese suspiro sentí alivio. La tristeza y algo parecido al orgullo se entrelazaron. Eso significa más de lo que crees, dijo, y dejamos que el silencio hablara por nosotras. Después de eso, cuando terminó la llamada, me senté sola en el sofá, con las luces apagadas, y la ciudad bullía afuera. Me sentía abrumada entre identidades, pero también expandida como un horizonte que se ensanchaba. Me di cuenta de que había cruzado otra línea invisible, no por cambiar mi apariencia, sino por cambiar mi honestidad. La verdad se asentaba lenta pero implacablemente. No se trataba solo del viaje de mi hermana. Se trataba de la versión de mí misma que había estado protegiendo de la luz del día durante años. Y una vez que la vi, se me hacía cada vez más difícil fingir que no estaba allí, esperando pacientemente, preguntándome qué haría a continuación. A la tercera mañana, la negación dejó de parecer ignorancia y empezó a parecerme esfuerzo. Lo noté en pequeños detalles incómodos. La forma en que mis hombros se tensaban al ponerme mi ropa habitual, como si me recordaran un contrato que ya no había aceptado firmar. Mi reflejo se sentía más plano, más apagado, como si alguien le hubiera bajado la intensidad a mi vida. En la superficie, nada andaba mal. Seguía funcionando, seguía respondiendo mensajes, seguía con mi día, pero algo esencial se había silenciado y no podía dejar de escucharlo. La maleta se volvió imposible de ignorar. No era precisamente una tentación. Era presencia. Como si otra persona en la habitación no hablara, pero de alguna manera supiera todo lo que pensaba. Intenté distraerme, limpiar, navegar sin parar, reorganizar cosas que no necesitaban reorganización. Pero mi mente seguía volviendo a la misma conclusión. Ya no sentía curiosidad. Estaba inmersa. Esa tarde, una vecina me detuvo en las escaleras. Me ofreció sus condolencias, con una mirada tierna y compasiva por una pérdida que creía comprender. Le di las gracias automáticamente, pero al bajar las escaleras, sus palabras resonaron extrañamente en mi cabeza. Pérdida. La palabra no encajaba como debía. En todo caso, sentí que algo había sido encontrado, no robado. Esa contradicción me acompañó durante todo el camino a casa, pesada y resuelta. Al entrar, la casa se sentía diferente. Menos como un refugio, más como un lugar de espera. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, exhalando lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día que mi hermana se fue. El silencio ya no era apacible. Era expectante. Esta vez no me apresuré. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, con la maleta abierta frente a mí como una invitación que no necesitaba ser repetida. Tomé cada pieza con detenimiento, sintiendo las texturas, percibiendo el peso, observando mis reacciones sin juzgar. Algunos objetos no me conmovieron. Otros me aceleraron el pulso de una forma profundamente personal, profundamente reveladora. Al vestirme, ya no me apretaba la mano. Era cuidadoso, intencional. Ajustaba la tela como quien se preocupa por cómo será recordado. Mis movimientos se suavizaron con naturalidad, sin exageraciones, sin ensayos, simplemente sin vigilancia. Cuando me paré frente al espejo, no busqué una transformación. Busqué una alineación. Y esta vez fue inconfundible. Algo en mi expresión había cambiado. Algo que nunca antes había visto. Por mucho tiempo que me mirara a la cara, había dulzura allí. Sí, pero también determinación. Parezco alguien que dejó de discutir consigo misma media frase y finalmente escuchó el final. Mi postura cambió sin que nadie me lo indicara. Mi barbilla se elevó ligeramente. Mis hombros se asentaron en un lugar donde nunca antes habían descansado del todo. Las emociones me invadieron inesperadamente, tensas y abrumadoras. No era alegría, exactamente. Tampoco miedo. Era un reconocimiento,
de ese profundo e inquietante que reorganiza la noción del tiempo. Entonces me di cuenta de que esta sensación era nueva. Había estado conmigo fragmentado toda mi vida, escondido en momentos que ignoraba por irrelevantes, inapropiados o imposibles. Recordaba, de joven, pasar demasiado tiempo en ciertos pasillos, admirando cosas que no debía querer. Recordaba mi instinto para imitar el lenguaje corporal de las mujeres en una conversación, solo para corregirme rápidamente, avergonzado por un reflejo que no entendía. Recordé haber pensado una y otra vez si yo fuera diferente, si me lo permitieran, si las cosas se hubieran desviado un poco hacia la izquierda. No fue repentino. Era algo que debía haber ocurrido. El miedo llegó tarde, pero con fuerza. ¿Qué diría la gente si me viera así? ¿Se reirían? ¿Me compadecerían aún más? ¿Me mirarían con esa cortesía cautelosa que reservan para las cosas que no se toman en serio? Imaginé conversaciones que aún no habían sucedido, rechazos que tal vez nunca llegaran y expectativas derrumbándose bajo el peso de una verdad que no había dicho en voz alta. Pero, junto a ese miedo había algo más fuerte, una creciente negativa a desaparecer de nuevo. Caminé por la habitación, luego por el pasillo, y me detuve junto a la puerta principal, con la mano sobre el picaporte. Por un momento, consideré salir así. No para declarar, no para desafiar a nadie, sino para demostrarme a mí misma que podía existir más allá de estas paredes. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Al final, no abrí la puerta, pero el hecho de querer hacerlo me pareció monumental. Esa noche, me senté en la cama y susurré un nombre en voz alta. No era el mío de antes, ni el suyo tampoco, algo tentativo, algo inacabado. Escucharlo con mi propia voz me dio un escalofrío, no porque sonara extraño, sino porque no lo era. Me sentí como si probara un futuro demasiado adecuado como para ignorarlo. Me recosté y volví a mirar al techo. Pero esta vez, las grietas no parecían trampas. Parecían caminos. Entonces comprendí que ya no estaba al borde del cambio. Ya estaba dentro de él, avanzando, tuviera el valor de admitirlo o no. Y la verdad más aterradora y liberadora de todas era esta. No quería volver a ser solo el hermano que todos recordaban. Quería convertirme en alguien a quien finalmente pudiera reconocer. Para el cuarto día, la línea entre la curiosidad y la identidad se había desdibujado por completo. Ya no pensaba que la maleta le perteneciera a ella. Ahora me pertenecía a mí, y darme cuenta de ello fue a la vez aterrador y emocionante. Cada prenda parecía menos un experimento y más una confesión. Las manipulaba con delicadeza, casi con reverencia, como si cada pliegue y cada costura cargaran con el peso de alguien en quien apenas estaba aprendiendo a confiar. Empecé a ver mi reflejo de otra manera. El espejo ya no me juzgaba. Se convirtió en mi compañero. Recorrí las curvas de mi rostro, los ángulos que siempre me habían parecido demasiado duros o demasiado bruscos, y me pregunté en silencio si siempre habían estado ahí o si solo estaba aprendiendo a verlos bien por primera vez. Mi cabello, mis ojos, la sutil inclinación de mi mandíbula, era yo inconfundiblemente, pero transformada de una forma que no podía expresar con palabras. El mundo exterior de mi habitación comenzó a imponerse. Llamadas matutinas, mensajes de amigos, el zumbido distante del tráfico, todo recordatorio de que la vida no se detenía para la transformación. Y, sin embargo, dentro de casa, me sentía como si flotara, suspendida entre dos realidades. Una era quien había sido y la otra en quien estaba empezando a convertirme. Y con cada hora que pasaba, la frontera entre ambas se hacía más tenue. Descubrí pequeñas alegrías inesperadas. El roce de la tela contra mi piel al moverme. La silenciosa fuerza de enderezarme sin darme cuenta. La suavidad de mi expresión al mirarme al espejo durante más tiempo. No fueron cambios drásticos, sino sutiles, como el agua remodelando lentamente la piedra. Empecé a notar gestos que me parecían más naturales que cualquier otro que hubiera hecho en años. Gestos que se alineaban con el ritmo de mi propio corazón, no con la expectativa. El miedo nunca faltaba. Llegaba en susurros, recordatorios de los riesgos, del juicio, del malentendido. Imaginé conversaciones que no habían sucedido, rostros que podrían fruncir el ceño, amigos que podrían alejarse. Y, sin embargo, junto al miedo, emergió una verdad obstinada. Quería que esto no fuera un experimento ni un juego, sino el reconocimiento de algo que siempre había sido parte de mí, esperando pacientemente a emerger. Esa noche, la casa se vació de sus sonidos habituales. Me quedé junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de tonos ámbar y violeta. La maleta estaba abierta en un rincón, como un testigo silencioso. Tomé una bufanda suave, la enrollé alrededor de mi cuello y la dejé caer suavemente.
El espejo captó el movimiento y vi una determinación serena en mi reflejo que nunca antes había estado allí. Me di cuenta de que había dejado de actuar. Había dejado de disculparme. Había dejado de fingir. La revelación final llegó silenciosamente, sin fanfarrias. No me estaba metiendo en su ropa ni en su sombra. Me estaba metiendo en mí misma, en alguien a quien había ignorado y silenciado durante tanto tiempo. Pensar en ello me trajo alivio y responsabilidad. Si así era yo ahora, tenía que afrontarlo plenamente sin pestañear, sin esconderme, sin excusas. Y a medida que la noche se hacía más profunda, con el bullicio de la ciudad como música de fondo, hice una promesa silenciosa. Ya no me acobardaría ante quien había sido ni en quien me había convertido. El camino por delante era incierto, lleno de posibles juicios y tropiezos, pero era completamente mío. Finalmente me acosté esa noche con una sensación de presencia. Nunca lo había sabido. Por primera vez en años, la persona del espejo y la que sentía en mi interior ya no eran extrañas. Estaban en una armonía silenciosa y hermosa. Y por primera vez, dormí sin expectativas, sin miedo, solo con la ilusión de los días venideros. El quinto día llegó con una silenciosa insistencia. Desperté con la luz del sol derramándose de forma irregular sobre el suelo, el aire cargado de posibilidades y el tenue aroma a lluvia de la noche anterior. Me quedé en la cama un poco más de lo habitual, escuchando la respiración de la casa, dejando que las paredes familiares se impregnaran de la presencia de alguien que había cambiado durante la noche, pero sin previo aviso. La maleta estaba en un rincón como un centinela, su contenido susurrando promesas. No estaba lista para hablar en voz alta. Me vestí despacio, con cuidado, rozando los suaves bordes de la tela al moverme. Mi reflejo me pilló desprevenido de maneras inesperadas. Ya no había actuación, ni fingimiento de ser otra persona. Cada inclinación de mi cabeza, cada línea de mis hombros, parecía sincera. Mi expresión no era ensayada. Mis ojos no buscaban aprobación. Por primera vez, me di cuenta de que simplemente estaba siendo. El día seguía su curso. Llamadas de familiares, mensajes de amigos, todas preguntas educadas sobre la ausencia de mi hermano. Respondí con discreción, con cuidado, sabiendo que no mentía, pero también sabiendo que no revelaba toda la verdad. Cada conversación era como un titro entre dos mundos, el que todos esperaban y el que yo descubría en privado. Empecé a experimentar más allá de la ropa en sí. Una nueva postura, una sutil inclinación de caderas, la forma en que movía las manos al gesticular. Cada cambio se sentía como un secreto revelado, una verdad que emergía, enterrada bajo años de hábito. El espejo se convirtió en mi compañero, silencioso pero atento, reflejando pequeñas victorias que nadie más vería jamás. A media tarde, sentí una inquietud desconocida. Las paredes de la casa se sentían más cerca de lo habitual, oprimiendo con un peso que exigía acción. Caminé de un lado a otro, luego me detuve, y mis ojos volvieron a posarse en la maleta. Algo dentro de mí se agitó. No miedo, ni curiosidad, sino una profunda necesidad de explorar más. Empecé a extraer piezas con más libertad, mezclando texturas y colores, probando combinaciones que me resultaban expresivas, reflexivas e innegablemente mías. Cuando finalmente me miré al espejo, me quedé sin aliento. No llevaba ningún disfraz. No imitaba a nadie. Me estaba descubriendo a mí misma de maneras que no creía posibles. Mi reflejo contenía a alguien a la vez familiar y completamente nuevo. Una versión de mí misma sin miedo a ocupar espacio, a reclamar la atención, a existir plenamente sin disculparse. Llegó la noche, y con ella una extraña calma. La casa estaba en silencio. El cielo afuera se tiñó de oro y violeta, y yo me quedé de pie junto a la ventana observando la ciudad, imaginando lo que significaría salir, vivir en esta verdad abiertamente. El pensamiento me aceleró el pulso, una emocionante mezcla de miedo y anticipación. Sabía que no sería fácil. Sabía que algunas puertas se resistirían, algunas voces protestarían. Y, sin embargo, también sabía que retirarme ya no era una opción. Más tarde, me senté en la cama, tocando las telas con suavidad, y comprendí la importancia de lo que había sucedido en los últimos días. No solo me había puesto su ropa, no solo había imitado su postura. Había comenzado una transformación tanto interna como externa. Cada ajuste, cada mirada al espejo, cada experimento silencioso con mi reflejo, moldeaba una versión de mí misma que siempre había existido, esperando pacientemente ser reconocida. Susurré su nombre en voz baja, casi como si lo probara contra las paredes de la habitación. El sonido no era una imitación, ni prestado. Era mío, tentativo pero decidido.
La habitación parecía respirar conmigo, silenciosa pero alentadora, testigo del desarrollo de alguien a quien nunca había conocido del todo hasta entonces. La noche llegó con una profunda sensación de quietud. Me acosté, con la maleta cerrada pero no olvidada, mientras mi reflexión se desvanecía en la oscuridad. El miedo no había desaparecido, pero se había suavizado, dando paso a la anticipación, al descubrimiento, a la autoaceptación. Comprendí con más claridad que nunca que esto ya no era un experimento ni una identidad prestada. Era mi propio camino, incierto, pero innegablemente mío. Y con esa comprensión me dormí con una tranquila certeza. Mañana, el mundo exterior me vería diferente, estuviera preparada o no. Para el sexto día, los cambios ya no eran sutiles. Eran innegables, tanto para mí como para el pequeño mundo dentro de la casa. Desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas, rayos dorados iluminando rincones que había ignorado, sombras que se extendían largas e íntimas por el suelo. Me estiré, sintiendo músculos y articulaciones que ahora se movían de forma diferente, sutil, casi imperceptible, como si hubieran estado aprendiendo nuevos hábitos durante la noche. Mi reflejo en el espejo me llamó la atención de inmediato, y me quedé paralizado, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Vi emerger a alguien que ya no era solo un hermano o una hermana, sino alguien que me santificaba. Mi postura era más alta, más ligera. Mi expresión reflejaba una confianza serena que no había existido antes. No era vanidad, era presencia, de esas que se infiltran lenta y silenciosamente, hasta que no puedes imaginar volver atrás. La maleta estaba abierta de nuevo. Esta vez, no lo dudé. Tomé piezas y toqué texturas, dejando que la tela moldeara mis movimientos, mi postura, incluso mi respiración. Colores que antes me parecían ajenos se sentían como mi hogar, y las prendas ya no eran solo ropa. Eran una extensión de mi yo, que me había dado miedo habitar. Practiqué no para nadie más, no para complacer a un espejo, no para imitar a mi hermana, sino para habitar mi propio cuerpo plenamente. Cada paso, cada gesto, cada inclinación de cabeza se convertía en una declaración que aún no había pronunciado en voz alta. Me moví por la casa de forma distinta. Probé cómo los muebles respondían a mi peso, cómo la luz besaba mi piel de forma distinta, y en cada reflejo, en cada superficie silenciosa, vi a alguien a quien empezaba a amar, alguien a quien por fin se le permitía existir. El miedo a ser descubierto aún rondaba, una tenue sombra que no podía quitarme de encima. Los mensajes esperaban en mi teléfono. Las llamadas no respondían. El mundo exterior seguía su ritmo indiferente. Me imaginaba saliendo, imaginando rostros, reacciones, juicios, curiosidad, y en cada escenario me ponía a prueba. ¿Podría entrar al mundo con esta honestidad? ¿Podía soportar las miradas, las preguntas, la posibilidad del rechazo? No lo sabía. Solo sabía que quería intentarlo. Las tardes se habían convertido en mi momento favorito. La casa, bañada por la suave luz del atardecer, me hacía sentir lo suficientemente segura como para explorar la libertad. Me di vueltas frente al espejo, reí en silencio de lo extraño y correcto que se sentía, recorrí las curvas de mi mandíbula, la suavidad de mis mejillas, la forma en que el cabello caía sobre mis hombros. Mi reflejo respondió sin juzgarme. Solo me reflejó. Entonces llegó un desafío sutil, casi imperceptible. Me di cuenta de que ya no podía negármelo. Mi cuerpo, mi expresión, mis decisiones no eran temporales, no eran un juego. Eran la verdad que había guardado en fragmentos, escondida en rincones, apartada en favor de la expectativa. Y ahora, plenamente iluminados, exigían reconocimiento. Pasé la noche escribiendo en silencio en un cuaderno que nunca había usado, anotando mis pensamientos, mis miedos, mis sorpresas. Cada palabra era un punto. Cada frase, una pequeña reparación de mi yo que había ignorado durante tanto tiempo. No oculté nada, ni siquiera las partes que aún no se entendían. Al final, con la mano dolorida y el corazón henchido, leí en voz alta lo que había escrito, escuchando la voz tímida y segura a la vez, y comprendiendo que era mía, sin complejos. Esa noche dormí profundamente y sin preocupaciones. Desperté consciente de cada músculo, de cada expresión, de cada respiración que empezaba a sentirse como propia. Me miré al espejo una vez más y susurré un nombre en voz alta. No eran mis hermanos, ni mis hermanas, ni un título prestado, sino un nombre que sentía plenamente mío. Y en el eco, en un reflejo silencioso, reconocí a alguien a quien por fin podía llamar hogar. Mañana, supe que el mundo me estaría esperando, pero por primera vez me sentí lista.
La mañana del séptimo día llegó diferente. La luz del sol se filtraba por mi ventana, más cálida, más suave, pero insistente, como si me recordara que el mundo seguía moviéndose, estuviera lista o no. Me incorporé lentamente, dejando que las sábanas se deslizaran de mis hombros, sintiendo el peso de cada decisión, cada descubrimiento, cada silenciosa revelación que me había traído hasta este momento. La maleta yacía cerrada en un rincón. Su presencia ahora me resultaba familiar, casi reconfortante, un testigo silencioso del viaje que había completado entre estas paredes. Me acerqué al espejo sin dudarlo. El reflejo era yo, sin lugar a dudas. No era el hermano que había recorrido antes estas habitaciones, ni la hermana que había dejado un rastro de preguntas, sino alguien sagrado, innegablemente vivo.